Muy buenas tardes. Bueno, doy gracias a Dios por este momento, ¿verdad? También muchas gracias a ustedes como miembros del comité examinador a este trabajo final de graduación, cuyo nombre es la activación resiliente de medios de vida económicos para mejorar las condiciones de acceso a los alimentos y contribuir al estado nutricional de las familias afectadas por huracanes en el municipio de San Antonio Cortés. Se me fue. Como parte del contenido de esta presentación, vamos a estar hablando sobre la caracterización de la situación problemática. Asimismo, haré una presentación sobre el marco teórico y conceptual, la metodología de la investigación, el análisis de la situación y una propuesta de solución que viene a contribuir a esa problemática identificada. En un contexto, pues Honduras está ubicado en Centroamérica. Vamos a estar, el proyecto tiene énfasis en el departamento de Cortés y la problemática, pues su solución está en el marco del municipio de San Antonio Cortés. Dentro de la caracterización del problema, pues manifestarles que la población de Honduras anda por los 9.745.000 habitantes en el marco de un enfoque hombres-mujeres. El 51% es mujeres, un 49% son hombres y de esta población el 36.1% de la población es joven. Esto se asemeja en la distribución de población entre hombres y mujeres, es equitativo tanto a nivel de departamento como de municipio. El patrimonio es la agricultura, la ganadería, también el comercio, el turismo, la industria manufacturera y los servicios que también son patrimonios que se pueden ver tanto a lo departamental y municipal, a excepción de la industria manufacturera. San Antonio Cortés, que es más una economía mediana. Dentro de los factores socioeconómicos, pues manifestarles que pues se cuenta con un índice de desarrollo humano del 0.63 por ciento. En este caso, pues es un índice de desarrollo humano medio, es menor, muy inferior al de Costa Rica, que a nivel de Centroamérica tiene un IDH bastante alto. Y en el marco de las condiciones de la clasificación integral de la seguridad alimentaria por fases, decirles que en el 2020, 2.9 millones de personas pues estaban en crisis o en emergencia la inseguridad alimentaria. A consecuencia de los huracanes ETA y OTA, pues esto también incrementó a 3.3 millones de personas en INSAN. Y para entender un poco, dar a conocer un poco más amplio el tema de medios de vida, pues comprende las capacidades, los bienes y las actividades que se requieren para poder generar un ingreso y tener un sustento de vida. Honduras pues también cuenta con un mapa de medios de vida. En este caso, nosotros estamos ubicados en el municipio de Cortés, perdón, en el departamento de Cortés y en esta zona, en la zona 3, donde está la venta de mano de obra por maquila, banano, caña de azúcar. Sin embargo, también hay en la parte agrícola hay producción de frijoles, maíz, frutales y la mano de obra al sector manufacturero. En el marco del análisis de la situación problemática, pues se hizo un árbol de problema bastante integral donde se hizo bajo un enfoque de pérdidas de medios de vida económicos por fenómenos socionaturales derivados del cambio climático que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional. Se hizo un énfasis en el tema de disponibilidad y acceso a los alimentos. Y dentro de las causas de esta problemática, pues está el cambio climático, donde se producen las sequías, huracanes, pero también una de las afectaciones es producto de la crisis sanitaria por COVID, que incrementó los índices de inseguridad alimentaria y nutricional en el territorio,
y acompañado pues también de la crisis económica y social. Esto produjo en algunos esquemas para efectos de este trabajo, vamos a orientarnos más a los que tienen que ver exclusivamente con los medios de vida económicos, que esto produjo pues el cierre de algunos empleos, el bajo poder adquisitivo de las familias, donde en función de unos estudios el 37,2% de la población pues se vio en detrimento a tener que optar por líneas de crédito para poder satisfacer sus necesidades básicas. Asimismo, se puede decir que hay muchos factores de la migración y las condiciones de desigualdad en el territorio y la inseguridad por delincuencia que incrementan esas tasas y problemática en el desarrollo. En el marco de los principales huracanes que han afectado a Honduras en las últimas décadas, pues se mencionan 6, desde el Fifi en 1974 hasta Julia e Ian en el 2022. Estos huracanes, como se puede ver en la gráfica, pues presentan bastante daños a los medios de vida y a los activos comunitarios de nuestro territorio, con grandes afectaciones a nivel nacional, cuantiosas pérdidas de medios de vida que se incrementaron mucho más las condiciones de INSAN con el tema de la pandemia, dado que los huracanes Zeta y Iota pues se fueron en el 2020. Estos impactos en esta gráfica son del departamento de Cortés, que el departamento de Cortés pues es una de las zonas más productivas a nivel nacional y que se vio altamente vulnerable a estos factores. Y en el municipio de San Antonio, pues también se pudo apreciar en menor intensidad algunos impactos y pérdidas en activos comunitarios, en medios de vida productivos y también activos sociales como las viviendas. ¿Qué repercusiones tiene toda esta problemática en cuanto a la seguridad alimentaria y nutricional? Bueno, uno de los factores identificados es el incremento de las necesidades humanitarias y los índices de inseguridad alimentaria y nutricional. Otro de los elementos es que producto de esto, pues hubo pérdidas en los diferentes sectores, así como en los medios de vida, reduciendo la disponibilidad y el acceso a alimentos, lo que conlleva de forma similar a la modificación en la utilización, el consumo y la estabilidad de la SAN. Y esto es porque al tener una reducción de la disponibilidad y el acceso a alimentos, nos vemos enfrentados a que también la utilización y el consumo pues se ven afectados de cierta manera. También a la adopción de estrategias negativas que obligó a las familias a tomar medidas de supervivencia mediante estrategias de afrontamiento para mitigar esta problemática. Todo esto se hizo en el marco de la investigación diagnóstica, un análisis de esos marcos jurídicos, estrategias y esquemas operativos y financieros que pudieran determinar qué alternativas de solución podemos tener ante este contexto. Pues decirles que Honduras tiene un asidero legal pues bastante importante, donde en el marco de este estudio, pues se logró identificar algunas leyes que forman parte de esas alternativas de contribución para mitigar la problemática. Una de ellas, pues, es la ley del SINAGER, que regula todo el tema de cambio climático y las medidas de mitigación ante estos efectos. También contamos con un plan de nación y visión de país y una política de seguridad alimentaria y nutricional avalado también con su ley. En el marco de este trabajo final de graduación, decirles que es importante para nosotros el análisis de la Ley de Recuperación y Activación Económica, de la micro,
pequeña y mediana empresa, porque en esta ley pues se promueve el desarrollo y la formalización de estas iniciativas empresariales que contribuyen a la generación de empleo y por ende al bienestar social y económico de las comunidades y familias. A su vez, la ley de municipalidades pues es el sustento que da a que la entidad ejecutora tenga toda la capacidad que le permita ejecutar, gestionar y administrar un proyecto de esta índole. En el marco de cooperación de la Organización de las Naciones Unidas a través de los alcances de los ODS relacionados con este trabajo, pues se va a contribuir a 4. El número 1, que es el fin de la pobreza. También estaremos viendo el 2, hambre cero, a la igualdad de género, porque esta iniciativa promueve la inclusión de acciones donde se enfatiza el trabajo con jóvenes y mujeres y también contribuye al trabajo decente y al crecimiento económico. Dentro de las alternativas de solución que se están planteando es el fortalecimiento de medios de vida, favorece la disponibilidad de alimentos, evitando la escasez y los precios altos. También porque se generan mejores condiciones y capacidades para que las familias puedan acceder a ellos de forma más oportuna, de forma más diversificada, en la cantidad y calidad adecuada. También que la activación es vista desde la perspectiva de contribución a la generación o fortalecimiento de fuentes de ingreso, actividades para mejorar los medios de vida, potenciando con énfasis las iniciativas empresariales. ¿Y esto por qué? Porque se vuelve al final una oportunidad de dinamizar la economía y generar condiciones de preparación ante eventos socionaturales. También esta propuesta va en sintonía con esos marcos jurídicos y estratégicos que estábamos viendo, porque se promueve el desarrollo económico, social, con igualdad de oportunidades para mejorar el bienestar social y económico. Asimismo, esta propuesta pues promueve iniciativas que involucren el mayor porcentaje de mujeres y jóvenes, esto pues con el objetivo de lograr un mayor empoderamiento, así como la inclusión y la generación de ingresos, el empleo, el autoempleo para estos grupos y mitigar la migración que ha sido creciente en este territorio. El marco conceptual que está asociado con este trabajo final de graduación, en primer lugar, pues valoramos el concepto de cambio climático como la atribución directa o indirecta a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera y que se suman a la variabilidad natural del clima observada durante un periodo de tiempo comparable. Este concepto es de acuerdo a la ONU. Como medios de vida, ya lo mirábamos en una filmina anterior, pues son todas aquellas capacidades y activos y actividades necesarias para vivir. Mencionarles que los medios de vida pues están compuestos por 5 capitales. Está el capital humano, que es el desarrollo de conocimientos y capacidades, el social, que es las formas organizativas que hay en un territorio y el trabajo asociado con ellos, el natural, los recursos naturales como el agua, la tierra y el bosque. También hay un capital físico que es el que ha sido transformado. Por ejemplo, las viviendas, los proyectos de agua potable y saneamiento, los proyectos de electrificación, la infraestructura comunitaria que podemos encontrar en el territorio. Y el financiero, pues está dado por los recursos económicos como el ahorro y la generación de ingresos. En cuanto a inseguridad alimentaria y nutricional, pues una persona padece de inseguridad alimentaria cuando carece del acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normal y para llevar una vida activa y saludable. En cuanto a seguridad alimentaria, que es el ideal que perseguimos, pues es considerado de acuerdo al INCAP como un estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente al acceso físico y económico y social de los alimentos en cantidad y calidad
adecuada para su consumo y utilización biológica para generar un estado de bienestar que coadyuve al logro de su desarrollo. La SAN pues está compuesta por 5 pilares, en este caso la disponibilidad como esa cantidad suficiente de alimentos, el acceso que puede ser tanto físico como económico para adquirir esos alimentos, el consumo que es considerado como la toma de decisión a qué consumir y también incluye necesidades nutricionales, las costumbres, las prácticas y la educación. Y la utilización biológica, pues es el uso y beneficio de esas energías y nutrientes. Y en la estabilidad, pues se promueven las condiciones para que la población cuente con los alimentos en todo momento. En cuanto al concepto de resiliencia, pues el que se suma a las iniciativas de esta propuesta es que son la capacidad de asegurar que los factores de perturbación y las situaciones de crisis no provoquen consecuencias adversas a largo plazo, es decir, cómo se generan aquellas capacidades y condiciones para enfrentar eventos adversos. Y las estrategias de afrontamiento que en esta ocasión están basadas en el marco de medios de vida y a los mecanismos que toman las familias para hacer frente a diferentes eventos adversos, como los impactos futuros que el uso de estas medidas provocan en el acceso a los alimentos. Ante este marco conceptual, pues manifestarle que se generó un diagrama. Este diagrama pues permite identificar una ecuación sobre la activación resiliente de medios de vida, así la llamé, y es que en función de todo el estudio realizado, para mí pues los medios de vida más la resiliencia generan seguridad alimentaria y nutricional. Y para generar estas condiciones, pues todo se da en el marco de un contexto. Aquí pues es en San Antonio Cortés y donde hay también la presencia de diferentes actores que trabajan o inciden en este territorio. Sin embargo, ante esto es importante mencionar que hay que tomar algunas medidas que hay que reducirlas para mejorar algunas condiciones, por ejemplo, buscar estrategias de mitigación a efectos de cambio climático, a las crisis económicas que se presentan en los territorios, a las crisis sociales y disminuir todas esas condiciones que provocan inseguridad alimentaria y nutricional. Pero hay otros factores que también son contribuyentes para lograr la activación resiliente de medios de vida. ¿Y cuáles son? Dentro de estas, pues tenemos esos marcos, esas leyes, esas políticas, esas estrategias. Aunado a esto, pues también tenemos todas aquellas acciones que se involucran el desarrollo económico local, el fomento a iniciativas empresariales. También otro factor contribuyente es la asignación de los presupuestos, tanto municipales como de otras instancias de cooperación, gubernamentales o no gubernamentales. Y también todo esto va de la mano con un componente de capacitación. Si tenemos la generación del conocimiento, pues, también se facilitan mejorar estas condiciones. Y otro factor contribuyente es el promover la participación comunitaria, el involucramiento de las mujeres y jóvenes. Dentro de la metodología de la investigación diagnóstica, pues manifestarle que este ha sido bajo un enfoque cualitativo, dado que comprende todos aquellos fenómenos, todos aquellos problemáticas que ha permitido ser explorados desde la perspectiva de los participantes en relación también a su contexto. Y es decir, cómo estas problemáticas, cómo la identificación de su situación en su contexto, pues puede llegar a permitir a la búsqueda de unas soluciones para contribuir a la mitigación de esto. A su vez, la muestra por conveniencia ha sido conformada por los casos disponibles a los cuales nosotros tenemos acceso. En mi caso, pues soy parte del equipo del Programa Mundial de Alimentos en la zona norte del país y fue por conveniencia porque me permitió contar con casos disponibles
a diferentes estudios como la clasificación integral de la seguridad alimentaria por fase y algunos levantamientos de estudios orientados a las medidas de afrontamiento. A su vez, se considera que es una investigación-acción porque todos estos procesos, tanto de recolección de información secundaria como primaria, pues se pretenden buscar alternativas de solución ante esta. Asimismo, decirles que la metodología pues, fue altamente participativa, donde se completó y se logró el apoyo de los diferentes actores, desde líderes comunitarios, representantes de familias, así como representantes de la municipalidad y su corporación municipal. Aquí se promovieron diálogos, reflexiones y una acción colectiva para abordar esta problemática. Dentro de la recolección de información, pues se utilizaron fuentes primarias y fuentes secundarias. En las fuentes primarias se utilizaron entrevistas con líderes de la comunidad, líderes y representantes de grupos organizados, como también con la municipalidad, asimismo de las familias. También se trabajó con grupos focales y esto era para contar con esa información básica de las comunidades donde se atendió el estudio, también para la caracterización de los medios de vida de esta zona y cuáles son los principales impactos que ocasionan los fenómenos socionaturales dentro de sus comunidades. Y también otra de las alternativas era preguntarles qué soluciones miraban ellos a la mano en las que se podría contribuir. Esta es una evidencia de esos espacios, entrevista con Maritza Ramos, que es la coordinadora del CODEN y que apoyó todo el proceso desde la identificación hasta la formulación del proyecto. También dentro de la metodología, pues los recorridos diurnos y nocturnos por la comunidad. Esta es la comunidad de Santa Rita, donde se comenzó a identificar y caracterizar los medios de vida. Asimismo, algunas imágenes de las diferentes entrevistas con patronatos y líderes comunitarios y aquí con la desarrollo de los grupos focales. En el marco del análisis de la situación, pues decirles que toda esta investigación diagnóstica y esta propuesta se considera conveniente dado que el municipio de San Antonio pues se enfrenta a esos desafíos por una combinación de factores socionaturales que obliga a las familias a tomar medidas de afrontamiento para su supervivencia y que con el tiempo, si estas son tomadas frecuentemente, pues limitan su capacidad de recuperación. Asimismo, el municipio se beneficia de una estructura organizativa que facilita los esquemas de coordinación y ejecución de proyectos comunitarios y que también tiene el apoyo de instancias gubernamentales, entes rectores como la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria Nutricional a nivel nacional, como entes no gubernamentales y también instancias de cooperación. También se considera que es pertinente porque ofrece soluciones para ayudar a la familia a aumentar su capacidad de recuperación y fortalecer los medios de vida, además de estabilizar la seguridad alimentaria y nutricional. La relevancia de esto está dada también por ese interés y el esfuerzo que está realizando la municipalidad en el marco de la Unidad de Desarrollo Económico Local, más el apoyo de gobierno nacional y la cooperación para mejorar la SAN en su territorio, donde se están realizando abordajes integrales y participativos, lo que hacen que sea un proyecto posible, no solo para enfrentar estos desafíos, sino que también para construir acciones de sostenibilidad. Esta municipalidad en el departamento de Cortés es la única que está ejecutando fondos de AECID con el proyecto Orozandel y también esto ha ayudado a que sea canalizadora de recursos donados por la Unión Europea para promover las iniciativas empresariales. A su vez, pues se hizo también un análisis que lograra contar con la evidencia
de los renglones presupuestarios que tiene la municipalidad para implementar estas iniciativas de desarrollo económico local, donde en función de el análisis del plan de inversión municipal hay un total de 102.594.29 euros que contribuyen a este tipo de iniciativas. También esta propuesta cuenta con elementos claves para garantizar la viabilidad técnica que está determinada por un proceso de gestión del conocimiento en las áreas de desarrollo empresarial, en las temáticas de seguridad alimentaria nutricional, el desarrollo económico y la resiliencia, y que todas las actividades que se contemplan pues llevan un proceso de asistencia técnica y acompañamiento. Desde la perspectiva institucional, pues el gobierno local posee la estructura necesaria para implementar este tipo de iniciativas. A su vez, el proyecto es viable socioculturalmente porque en su accionar se respeta el derecho a la idiosincrasia, a la cultura y a las costumbres. Respecto a las acciones vinculadas a las perspectivas de género, manifestarles que se promueve la mayor participación y representación de jóvenes y mujeres para que cuenten con una mayor inclusión y autonomía económica. También porque es necesario fortalecer sus capacidades y oportunidades que les permiten el acceso a recursos, a un mayor empoderamiento, impactando positivamente en sus ingresos y en la reducción del desempleo, así como en las tasas de migración. El énfasis también de priorizar a jóvenes y mujeres contribuye a disminuir pues esas brechas históricas de desigualdad y a la oportunidad de mejorar sus condiciones y a la de su familia de manera más equitativa, contribuyendo positivamente a una resiliencia comunitaria. La propuesta de solución, que en este caso es una propuesta de contribución a la municipalidad, considerando la demanda en atención a este tipo de propuestas, es la activación resiliente de medios de vida económicos para mejorar el acceso y contribuir al estado de seguridad alimentaria y nutricional de familias afectadas por huracanes en el municipio de San Antonio de Cortés, Honduras. Tiene un objetivo general que es contribuir a la activación resiliente de medios de vida económicos en iniciativas empresariales para mejorar el acceso a los alimentos de las familias afectadas por los huracanes en el municipio. Este objetivo general pues se va a componer de objetivos específicos, que en el primero es promover la sensibilización, identificación y selección de 25 iniciativas empresariales que involucran la participación de mujeres y jóvenes. El objetivo 2 es apoyar el establecimiento de estas iniciativas empresariales. Y el 3 pues lleva al desarrollo de un proceso de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica para la activación y consolidación de estas 25 iniciativas en áreas del conocimiento, de la seguridad alimentaria y nutricional, del desarrollo económico local y de la gestión integral del riesgo. El esquema del proyecto pues, fue construido bajo el enfoque de marco lógico. Sin embargo, para diagramarlo mejor se hizo este esquema donde se pueden ver los 3 grandes resultados del proyecto, y esto pues tiene 12 productos. En el primer resultado, que es promovida la sensibilización, identificación y selección de las 25 familias, pues se realizarán talleres de sensibilización, será un proceso de identificación y selección de las iniciativas empresariales, también la caracterización y evaluación de estas. También se contará con planes de negocio. Estos planes de negocio pues son bajo metodologías adaptables a los diferentes grupos con los que se pretende trabajar, como iniciativas que son altamente participativas para que al final del proceso, pues cada iniciativa empresarial cuente con su plan de negocios elaborado por ellos.
También se conformarán redes de colaboración en aras de fortalecerse entre ellos mismos. A su vez, pues el resultado 2 para el establecimiento de las iniciativas empresariales, pues va a tener la provisión de un capital de activación. Es un capital que va a contribuir a los esfuerzos que ya cada iniciativa va a tener. Asimismo, pues va a haber un enfoque de asesoramiento técnico y financiero, acciones de monitoreo y evaluación, como la promoción y participación en ferias y eventos locales. Y en el 3, pues es ese desarrollo de un plan de fortalecimiento de capacidades, el brindar asistencia técnica a estas iniciativas para su establecimiento y también a esa evaluación periódica de cómo el impacto en esta generación de conocimiento pues va a permitir una práctica más eficiente en su establecimiento. La modalidad de ejecución, pues, es altamente participativa. En niveles de organización operativa, pues el equipo relacionado al proyecto hará la revisión de los marcos conceptuales, las metodologías, las herramientas y los ajustes de contexto y en función también a los resultados. Dentro de las etapas de ejecución, pues el proyecto se tiene previsto para 18 meses, 4 de inicio, 12 de implementación y 2 de cierre. En la estrategia gerencial, pues que está ligado a los marcos jurídicos, a la planificación estratégica y operativa del municipio, así como a la implementación de esas acciones que ya está desarrollando en el marco de su agenda de desarrollo económico local. La entidad ejecutora, pues, del proyecto es la municipalidad, es la que solicitó, pues, el trabajo también en esta iniciativa. La municipalidad está amparada en el marco de la Ley de Municipalidades de Honduras, quien la define como la municipalidad es el órgano de gobierno de administración del municipio dotada con personalidad jurídica de derecho público y cuya finalidad es lograr el bienestar de los habitantes, promover el desarrollo integral y preservar el ambiente. Está facultada para ejecutar y gestionar proyectos. Asimismo, pues en la fotografía se puede ver que el proyecto pues dependerá de fondos municipales asignados a los renglones del presupuesto municipal, como también a los fondos bajo el proyecto de la subvención AMON, AECIP y Eurosam. Aquí esta gráfica pues me gusta mucho porque en la primera, del costado izquierdo, se puede ver que es la jornada donde se mencionó por parte de la municipalidad el interés en contar con una propuesta de proyecto que apoye iniciativas de desarrollo económico local. En la siguiente imagen, pues es la jornada donde pude compartir y socializar los resultados de este trabajo y también pues la validación ese día, pues la corporación municipal por unanimidad mediante el establecimiento de punto de acta, pues determinó la aprobación de la propuesta y el presupuesto para su implementación. Dentro de los aliados estratégicos están instancias públicas, instancias de cooperación, instancias del sector privado. En el marco de esto, pues sí mencionarles que estos aliados, con algunos ya se tiene el establecimiento de alianzas y están trabajando en varias propuestas de proyectos en los municipios. Sin embargo, es necesario pues esa cohesión directa y ligada a las actividades que promueve el proyecto. Hay acciones de monitoreo, que es un enfoque transversal que se estará dando con herramientas claves para la ejecución, dadas desde la matriz del marco lógico, el presupuesto y el cronograma. También se hará monitoreo a través de visitas de campo, donde se recolectarán insumos necesarios que serán analizados para orientar y determinar cómo va el desarrollo del proyecto, y también mediante un monitoreo de riesgos identificados, donde se valoran las medidas de mitigación y acciones y controles que se pueden llegar a tomar. En el marco de la evaluación, pues es importante considerar al menos con 2 evaluaciones del proyecto, una intermedia y una final, y dentro del propósito de la evaluación, pues está medir el alcance de los proyectos en función del fin que persigue y los objetivos planteados. También es importante la medición de los indicadores y el nivel de cumplimiento.
Dentro de los riesgos que se pueden llegar a identificar, hay riesgos económicos, ambientales, políticos, de migración y técnicos. Decirles que se elaboró una matriz donde se pueden identificar aquellas posibles estrategias de solución o mitigación en caso de que alguno de estos riesgos sea presentados, pues lleva desde el impacto medio alto, así como el responsable de las acciones a tomar. También pues se detalló un presupuesto, hay un detalle presupuestario y un presupuesto consolidado con un costo de 72.454.32 dólares que equivalen a 1.811.358 lempiras. Se definió un cronograma de actividades para la ejecución de este proyecto para los 18 meses, donde están descritos tanto los resultados como los productos y actividades que se pretenden lograr para esto. Y a grosso modo, pues esta es mi propuesta de trabajo final de graduación. Me gustó mucho un mensaje que encontré en una estrategia de política nacional del fomento al desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, que dice que nadie logró el éxito mientras esperaba que todas las condiciones fueran ideales. De mi parte, muchas gracias y estoy atenta a sus consultas. Muchas gracias, Ingrid. Pasamos entonces, déjenme ver. Pasamos a eh, preguntas y observaciones por parte del tribunal examinador. Para esto no hay un protocolo, excepto que el coordinador se queda de último. Este es un protocolo interno, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, yo no sé, el que quiera iniciar con las preguntas, no sé si Warner como tutor y luego Lenín o Katia, y ustedes me dirán y me quedaré yo de último si me permiten. ¿Quién se ofrece? Warner, te damos el espacio como tutor. Sí, Adelante. Sí, yo te apoyo. bueno, muchas gracias. Voy a tomar Bueno, agua. primero que nada, una felicitación a Ingrid Núñez, quien a lo largo de estos 3 años ha mostrado mucha disciplina, mucha sabiduría y ha sido muy juiciosa en tomar todos los conocimientos y herramientas que se dan en los diferentes cursos de la malla curricular de la maestría para llevarlo a la práctica. Para mí esto ha sido un aprendizaje porque es un país, un contexto muy diferente a lo que estamos acostumbrados en otros países, por lo menos que he tenido la oportunidad de colaborar, como es principalmente Costa Rica y El Salvador en su momento. Eh, yo creo que Ingrid hoy nos trae un TFG que es atípico porque articula no solamente la experiencia que ella tiene a nivel de organismos internacionales, sino que ella sabe amalgamar la visión política macro, la parte institucional, la parte del gobierno local y la parte institucional. Y a mí me gusta mucho una de las últimas filminas donde Ingrid pone una fotografía del año 2022, donde ella inicia con el trabajo de campo en las comunidades y luego nos presenta una del año 2025, donde el ente ejecutor del proyecto pues da el aval mediante una acta en la cual pues se va a implementar este proceso. Contarles que dentro de nuestra experiencia siempre tuve un pulso académico con Ingrid, porque ella ve la parte práctica de cómo hacer las cosas como se tienen que hacer. Y quizás yo, en calidad de tutor, a veces con una visión más académica, decirle, Ingrid, todo eso está bien, pero esto es un ejercicio académico y no vamos a resolver una contribución
Pero aún así Ingrid dijo, no, yo voy a llevarlo, pero lo que más difícil fue cómo bajar la cantidad de iniciativas, al final quedó en 25, pero era una cantidad enorme, esto era un programa, pero se logró, digamos, reducir para que se ajustara más al trabajo final de grabación. Dentro de todo este proceso, en todas las preguntas que yo le hacía a Ingrid en el proceso, porque no tiene sentido hacerlas hoy, yo le cuestionaba primero que si esto era una necesidad, pues me mostró pues con fotografías, con entrevistas, que el tema de reactivación de medios de vida era una necesidad en la comunidad. Luego la cuestioné muy fuerte con el marco normativo, que me parecía que era insuficiente, pues hizo todo un ejercicio de investigación que hoy le presentó en una filmina de todo el ordenamiento jurídico internacional, nacional, regional y local en el cual se enmarca este proyecto que ésta está desarrollando. Y ahí empiezo yo a tomar nota de temas que tal vez no tenemos en nosotros al interno de la maestría, algunos conceptos que tal vez no profundizamos, como el tema de resiliencia, el tema de medios de vida, la importancia del marco normativo, pero ella saca la tarea. Luego la cuestiono en cuanto a los actores, y esto se llevó varios meses, que es poder identificar los diferentes actores, hacer esa matriz de participación de actores, sus roles, su influencia y demás. Luego la cuestioné con el tema de los recursos, pues se fue y trajo planteado el proyecto a nivel de recursos. Nuevamente le cuestioné algunas subpartidas. Me dijo, profe, ya lo resuelvo. Fue directamente a trabajar los presupuestos municipales de tal forma que el proyecto se enmarcara dentro, digamos, de lo que hace la municipalidad. Y luego de eso también le cuestioné que si esto era viable, que si esto se podía ejecutar. Y pues me demostró que más bien 25, tal vez uno desde la visión académica, tal vez muy temeroso a la hora de plantear este tipo de iniciativas, pero ella por su experiencia en el país, en Honduras, y por su trayectoria en organismos internacionales, pues es una persona que conoce estos temas. Entonces yo creo que lo atípico de este TFG es, primero, que es un enfoque más de programa, sin embargo, hoy se plantea aquí como proyecto y sabe articular muy bien esa situación país con los ejes de la SAN, los medios de vida y el tema de resiliencia. Entonces, pues esto que yo les platico es para decirles que las preguntas que yo tenía que hacer a Ingrid se las he realizado en los últimos 3 años y cada pregunta que le hacía le implicaba semanas y meses de investigar para hoy presentar una infografía, un diagrama, un cuadro y demás. Pero obviamente que sí tengo preguntas, Ingrid, y son las siguientes. Primero, Ingrid, si quieres las apuntas por ahí. Eh, Uno es las posibilidades o si ya está considerado de cooperación internacional en este proyecto en alguna de sus fases. La pregunta puede sonar extraña, Ingrid, pero es que en el caso de Costa Rica, el tema de la cooperación internacional en estos temas ya desapareció desde hace mucho tiempo. Entonces, eso aquí ya no es tema, pero uno entiende que en algunos países hermanos sí se puede hablar todavía de cooperantes internacionales. Esa es la primera pregunta. Eh, la segunda pregunta, Ingrid, es ¿cuál ha sido tu trayectoria a nivel laboral en los últimos 5 años? Me parece que es importante que las personas que integran el jurado pues tengan conocimiento de dónde has en los últimos 5 años y cómo eso se combina con el quehacer de la maestría. Tercero, Ingrid, ¿qué te ha dado la maestría a nivel de aspectos teóricos, metodológicos, pero especialmente qué te ha dado a manera instrumental o de técnicas
para poder desarrollar tu TFG. Esas son tres y después le tengo una pregunta más, pero esa es al final. ¿Sí me estaban escuchando? Sí. Bueno, con respecto a las posibilidades de cooperación a ESIP, a través del proyecto Eurosandel, ha depositado en la municipalidad 2 millones de lempiras para el impulso a iniciativas empresariales. Entonces, considero que sí existe como la posibilidad de seguir sumando esfuerzos porque de hecho la corporación municipal el día de la validación de esta propuesta me decía, la propuesta agradecemos a la universidad y le agradecemos a usted el haber pensado en San Antonio para trabajar su trabajo final de graduación. ¿Y esto por qué? Porque se presenta una propuesta que cuenta con elementos robustos para su gestión. Y me lo decía, con esto y con los recursos que nos ha depositado AESIP, pues se contempla el fomento a fortalecer esta agenda de desarrollo económico local que nosotros tenemos planteada en el territorio y nos permite tocar puertas con aquellas organizaciones o instituciones que están con incidencia o presencia en el territorio, pero que de repente trabajan otras iniciativas de manera aislada. Entonces, ellos lo miraban como una oportunidad de unir esfuerzos, de articular esfuerzos en el territorio orientados al desarrollo económico local. Asimismo, nosotros en el marco del Programa Mundial de Alimentos tuvimos un proyecto orientado a contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional del territorio, donde se valoraban los medios de vida con un énfasis bastante productivo, pero también se hizo algunas contribuciones a algo, no como iniciativas empresariales, pero sí a generar un cimiento para fortalecer este esquema. Y en conjunto con la municipalidad, tanto con la coordinadora del CODEN como con el representante de la Unidad de Desarrollo Económico Local y el vicealcalde, entre otras personas, pues se hacía una valoración como un mapeo de todas las organizaciones que tienen presencia en el territorio, las instancias gubernamentales a nivel central con las que se pueden sumar diferentes esfuerzos en función de los productos planteados en la propuesta. Entonces, por eso esa matriz de aliados permitió ser elaborada con el objetivo de identificar en qué me va a apoyar la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Me puede apoyar en la gestión del conocimiento. ¿En qué me puede apoyar AESIP? En la gestión de recursos, pero también en esos técnicos que tiene asignados al municipio para el respaldo de asesoría técnica y de acompañamiento a la unidad de desarrollo económico local. Y así valorábamos otras como OCDI, que es un organismo cristiano para el desarrollo que está en el municipio, ya ha tenido experiencias apoyando pequeños negocios, ¿verdad? Entonces se empezó a describir en función del accionar de la municipalidad y la filosofía que persigue con este proyecto, como también con la que tiene cada organización y ver en qué momento se puede hacer esa suma de esfuerzos. Hay unas con las que ya se tiene, por ejemplo, con AMON, en el marco del proyecto Eurosandel, con AESIP, con la gestión de plata. Entonces, se identifican estos actores para tocar puertas, profe. En general es como sumar a los esfuerzos ya planteados, sin embargo, más en los aspectos técnicos, porque la municipalidad me decía, de repente, con los renglones que hay en el presupuesto municipal, se gesta un financiamiento y lo podíamos valorar ahí sumando los diferentes renglones que se pueden utilizar, pero más
ese fortalecimiento técnico a la gestión del conocimiento y al acompañamiento que se puede dar a esta iniciativa. Dentro de mi trayectoria laboral, a mí la maestría, desde una vez que escuché a un colega de la organización anterior en la que trabajaba, pues me encantó porque es orientada a seguridad alimentaria y nutricional. En ese entonces yo estaba trabajando para la FAO en un proyecto Eurosan Occidente. Es un proyecto bastante grande que fue con fondos de Unión Europea en el territorio. Eran 10 mancomunidades, 63 municipios. Entonces, a mí me encantó en una de esas reuniones técnicas que uno de los colegas, que ya es egresado de la maestría, pues le escuché que estaba estudiando esta maestría. Me gustó mucho porque era sobre seguridad alimentaria y nutricional. En ese entonces, pues yo trabajaba un proyecto de seguridad alimentaria y nutricional que de repente con lo que yo escuchaba y me facilitó como la currícula y las diferentes clases de la maestría, sentían que era el valor agregado al accionar que estábamos desarrollando. Cada una de las clases considero que fue muy importante, me gusta porque es una maestría que promueve la gerencia en seguridad alimentaria nutricional. Entonces, la gerencia involucra muchos esquemas, es un aspecto estratégico que suma a cada uno de sus alumnos y alumnas. Yo creo que nadie se va de la MGSAN sin saber todo ese potencial de valor agregado que nos ha generado y que suma los esfuerzos de la trayectoria laboral que cada uno tenemos en diferentes ámbitos. Yo, en mi experiencia, pues he trabajado mucho los esquemas de desarrollo comunitario, el trabajo en asocio con las mancomunidades, que son, las mancomunidades son las organizaciones que están compuestas por municipalidades que se agrupan para establecer objetivos y fines comunes o estrategias al desarrollo. También en instancias de cooperación como con JICA, con Unión Europea, con FAO y actualmente pues con el Programa Mundial de Alimentos, que también generó mucho valor agregado porque acá en la maestría me permitió también empezar a conocer, cuando comencé con PMA, a esos abordajes de conocer sobre la inseguridad alimentaria y nutricional, las estrategias de afrontamiento, cómo se mide la clasificación integral de la seguridad por fase, entre muchas de los contenidos vistos. Y el tema de investigación diagnóstica también fue clave en cómo empezar a recolectar todas esas iniciativas que en el marco de un trabajo final de graduación queríamos ver sustentado. Así que yo me siento muy agradecida con Dios y con la universidad y con ustedes por esta oportunidad que sin lugar a dudas pues suma muchos puntos a tratar de seguir haciendo las cosas bien y seguir aprendiendo, porque la SAN es un abordaje integral y yo sé que falta mucho por seguir aprendiendo. Gracias. Muchas gracias, Warner, y muchas gracias, Ingrid. Eh, por cortesía internacional, le vamos a dar la palabra al doctor Lenin, si te parece, ¿no? Tienes que activarte el audio, otra vez está fallando, ¿eh? Ahora, aquí sí me escucha. Sí, Aquí sí. sí. Bueno, muchas gracias y un saludo nuevamente. Y bueno, siempre es un reto para un postulante tratar de condensar 3 años de esfuerzo, de conocimiento, de herramientas y de experiencia ya no solamente laboral, pero ya metodológica de lo que ha implementado y tratarlo de poner en 40, 30 minutos de conversatorio y poder darle, digamos, un peso relevante a cada una de las acciones que se han venido desarrollando. Y en eso, de veras, Ingrid, que no solamente le felicito, pero también le agradezco por ese compromiso, ¿no? Por ese compromiso que mostró en su
el desarrollo de su trabajo, sobre todo el verse comprometido con esas alcaldías, con esas municipalidades, con esos entes sociales locales que a veces tienen todo este conocimiento, tienen todos esos caminos, digamos, en cierta forma identificados, pero que necesitan una guía técnica para poderle darle forma, para poderlo introducir, para poderle darle consistencia y presentarlo entre una, por ejemplo, entre una oportunidad de financiamiento de una cooperación internacional, presentarlo entre un Congreso Nacional para buscar financiamiento, cualquier cosa de estas instancias a las cuales generalmente las municipalidades y las mancomunidades tratan de acceder fondos. Así que definitivamente las gracias por la presentación, a mí me encanta, definitivamente me encantó igualmente el documento, creo que en algún momento tuvimos nuestras conversaciones, agradezco mucho la apertura a ser no disonante, pero un poco contrastante con las formas de poder entender la seguridad alimentaria y nutricional de Honduras. La cual puedo decirles, estimados y estimadas, que es bastante desafiante, es bastante, si bien es cierto, tiene diferentes matices, pero que en general creo que Ingrid ha decidido un camino el cual para mí igualmente fue desafiante el poderlo leer, entender, absorberlo y tratar de contribuir en el documento de ella, y esa oportunidad igualmente la agradezco. Dicho lo anterior, Ingrid, yo creo que era una pregunta que siempre me vino la primera pregunta fue cuando usted tenía este esquema que me lo presentó y me lo explicó en una conversación. Siempre nosotros cuando hacemos un abordaje de seguridad alimentaria en Honduras, nuestro pilar principal de acción es la disponibilidad, ¿cierto? Buscamos tratar de aumentar disponibilidad en la brevedad posible y con los mecanismos que provean no solamente sostenibilidad, pero también que esta disponibilidad sea resiliente a cualquier otro choque o cualquier otro imprevisto que pueda tener durante el proceso de incremento que dé generalmente a una capitalización, ya sea de efectivos o recursos, y que provea la capacidad de incrementar o de mejorar los medios de vida o activos que tengan las comunidades, y si quiere nos vamos al hogar, que es donde nosotros generalmente tratamos de actuar. Dicho lo anterior, nos comentaba usted en su explicación de que para ustedes, usted siente, y lo entiendo porque me lo explicó muy bien, pero quisiera conversarlo un poco más, lo entiendo, dada la orientación de la finalidad del proyecto, queremos enfocarnos en una activación rápida e inmediata de los activos y medios de vida, tanto productivos como no productivos, simplemente medios de vida de infraestructura comunitaria que permitan o que reactiven o que tengan una complementariedad con los medios de vida que puedan tener los hogares. Lo cual me parece muy bien. Sin embargo, siempre tengo esta consulta de, ¿usted cree que al tener un financiamiento disponible, qué porcentaje podría definir usted de que, o si en verdad no lo cree conveniente o cree que es otro elemento que debamos complementar a esta idea de propuesta de proyecto que usted tenga, el sector de disponibilidad alimentaria, el sector de disponibilidad de recursos y medios que podamos dar a estas comunidades? Si esto es así, ¿cuál es, digamos, su approach o cuál sería sus primeras 4 o 5 líneas, imaginando que está con un donante YAICA, con un donante EXID, donde le hace esta misma consulta y que queramos apoyar a al final no es usted quien lo va a implementar, sino es la mancomunidad, pero que queremos apoyar a la municipalidad para poderlo hacer? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, y va muy relacionado con lo que el doctor Banner comentaba, era, ya que tenemos todo este mapeo de todo el entramado legislativo que tiene el territorio y que sabemos que es bastante, Honduras tiene esa facilidad, y principalmente las municipalidades que son muy estructuradas. Tienen una cascada, si no infinita, pero bastante burocrática en cierto momento. Para nosotros que nos toca hacer implementación de acciones, nos toca tratar de navegar entre ellas y poder entender dónde están los puntos de entrada más viables para poder hacer ejecuciones rápidas, inmediatas y sostenibles.
Entonces, dado esto, ¿cuál cree usted que es el punto de entrada más viable para una inversión inicial de este proyecto, si fuese en fase o si fuese total, que usted recomendaría o recomienda a la Municipalidad de San Antonio de Cortés para una acción rápida, digamos, un periodo corto de tiempo, 18, 24 meses, que le va a permitir a esta mancomunidad el poder ejecutar esta propuesta que usted ha hecho? Y de antemano, gracias. Bueno, no, muchas gracias a usted por el apoyo y por hacer espacio en la agenda también para asesorarme y ser parte de los miembros de este comité. Pues en general, en el marco para una activación rápida, en su primer pregunta, pues comentarle que al inicio mi abordaje eran dos grandes componentes: el tema de medios de vida productivos y medios de vida económicos. Fue presentado esto para hacer un énfasis más profundo a todo el tema de disponibilidad y acceso a los alimentos. En este proyecto, pues se pretendía mejorar los rendimientos productivos, la diversidad agrícola y las buenas prácticas agrícolas en su primer gran componente. Y el segundo, ya más orientado a medios de vida económicos, cómo gestar los recursos para que las familias también puedan diversificar sus niveles de ingreso. Sin embargo, como el profe Warner lo decía al inicio, yo recuerdo que varios catedráticos me lo dijeron, estaba muy a nivel de programa, no a nivel de proyecto. Yo recuerdo al profesor Marcelo, al profe Warner, a la Licatia, a muchos que me decían eso, que estaba muy grande, era una sombría demasiado grande. Entonces ellos, una recomendación era que lo sintetizara también para fines académicos. En función de mi experiencia, yo les decía, sí lo podemos realizar. Por ejemplo, con FAO había una experiencia de 3 grandes resultados y uno de ellos era sistemas de extensión agrícola, ¿verdad? Entonces, en el marco de eso, a mí me llamaba mucho la atención poderlo implementar en San Antonio. A ese nivel no lo llevé a la municipalidad, porque cuando fui a la municipalidad, yo recuerdo que ellos estaban que iban a ser parte del Eurosandel, pero necesitaban herramientas y argumentos para su fortalecimiento. Si me diera plata ahorita para activar medios de vida productivos, yo enfatizaría a lo que es la disponibilidad a través de generar mecanismos de diversificación agrícola, sobre todo porque San Antonio pues tiene un contexto con bastante énfasis en la producción de maíz, frijol, pero también tiene un potencial no explotado en otras áreas de la producción, otras potencialidades, ¿verdad? Entonces yo lo orientaría a ese esquema y a promover fortalecimiento de capacidades para la gestión de estas buenas prácticas agrícolas que contribuyan a activar los medios de vida productivos. Y la otra es que me enfaticé al desarrollo de medios de vida económicos justo porque se sentía que era una oportunidad en su implementación, porque cuando comencé en el 2022 con esta temática, había un proyecto de la Comisión de Acción Social Menonita, también con el Programa Mundial de Alimentos, que llevaba mucho el enfoque de disponibilidad con productores organizados a capacitarlos, a darles insumos, a darles semillas y demás. Entonces yo decía, ya es una oportunidad que está siendo cubierta hasta cierta manera. Entonces, en cambio, el de acceso sentía que era una oportunidad que era necesario explotarla. Entonces fue así donde también, producto de mi experiencia, si bien he trabajado con proyectos integrales en función de mi formación, sentía que era otra oportunidad de trabajar con iniciativas empresariales y sobre todo considerando que sí había un interés plasmado también en plata para su ejecución.
Muchas gracias, doctor Lenin, y muchas gracias, Ingrid, por tu respuesta. Le damos la palabra entonces a la profesora Katia. Gracias. Primero felicitarte, Ingrid, porque sé que llegar acá de por sí ya es un gran esfuerzo, ¿verdad? Cualquier situación siempre, ya poder estar presentando un producto requiere muchísimo trabajo. Em, ya Warner habló demasiado, ya nos ganó a todos. Entonces, no, me llamaba la atención algunas cosas de lo que él te cuestionaba o te comentaba, y yo quería preguntarte en ese mismo sentido, porque es obvio o queda muy evidenciado toda la experiencia que vos tenés en campo, ¿verdad? Y nos contaste, digamos, todos los proyectos que llevas y demás, y cómo te- de alguna manera eso ha contribuido a acercarse al contexto mismo del proyecto, ¿verdad? En sí. Entonces, yo quería preguntarte, porque me surge ahora la curiosidad, más que duda, curiosidad, de saber entonces, ante toda esta experiencia de campo, que también los que trabajamos en campo sabemos que a veces nos es más fácil hacer que escribir y que, este, no sé, otras cosas. ¿Qué entonces, Warner te lo preguntó, pero qué viene a aportar entonces la maestría? ¿Qué diferente hiciste acá que hubieses hecho si no tuviese la maestría? Ay, es que es integral, profe. El conocimiento a mí me enganchó desde la primera y creo que en la entrevista inicial con el profesor Leonardo yo le decía, a mí me contagió escuchar a un compañero en un espacio hablar de la maestría y estaba hablando de una de las tareas y yo creo que es intercambio, no solo de conocimientos teóricos, sino los ejercicios prácticos que se vinculan también en cada una de las clases que tuvimos y sobre todo un plus de la MGSAN es ese intercambio de experiencias a nivel de los distintos países. Es como los colegas de Costa Rica me enseñaron, es como cada uno de los catedráticos con sus diferentes nacionalidades también permitían contar con un abordaje más holístico sobre lo que es la seguridad alimentaria y nutricional. Creo que fue como ese aterrizaje o la gestión del conocimiento en función de la práctica que de repente, gracias a Dios por las oportunidades laborales, he ido teniendo en seguridad alimentaria y nutricional. Es como hacer ese enlace, esa sinergia entre la conceptualización, las diferentes teorías, las diferentes cátedras, el intercambio de experiencias con otros países, lo que creo que hace más enriquecedora y que es muy bonito. Ha sido muy bonita la experiencia en cuanto a su forma de desarrollo, desde valores y habilidades blandas también, en cuanto yo he sido, creo que sí, como que lo he vivido en ustedes, los niveles de apertura, creo que nunca daban un no por decir un no, sino que siempre ha habido empatía, la forma de compartir el conocimiento. Creo que eso me lleva a muy buen sabor de que valió la pena haberme inscrito. Yo recuerdo, y no es bajo un abordaje negativo lo que quiero decir, pero sí recuerdo que había otra maestría orientada a seguridad alimentaria y nutricional al momento que yo estaba aplicando a esta. Pero todo ese abordaje de gestión y las diferentes clases que tiene el plan de estudio me hicieron inclinarme mucho por la UNA, por estudiar en esta maestría que me cautivaron, o sea, fue
muy bonito compartir y más que sí pude hablar con dos colegas que la sacaron y yo creo que siempre había ese como, métete, métete, inscríbete, es muy bonita. Y eso a mí me gustó mucho y creo que ese espíritu pues se ha mantenido. Sí hubo altibajos, tanto por esquemas, a veces las mismas presiones laborales, algunos temas familiares, pero ustedes, yo creo que a mí a veces me daba hasta pena decir que no podía hacer tal cosa porque siempre hubo ese nivel de comprensión de parte de ustedes, así que yo me llevo mucho, profe, yo me llevo toda esa combinación de elementos para seguir creciendo profesionalmente. Qué bueno, qué bueno. Don Lenin decía, mencionaba que hay muchas cosas que probablemente no hayan quedado en el documento porque es difícil, ¿verdad? Al final condensar tanta información en un documento. Pero partiendo, digamos, del ideal académico, ese que también mencionaba Warner, ¿verdad? De la congruencia que tiene que tener todo un documento, que tal vez a eso me refería con que no lo hacemos tanto en la práctica, ¿verdad? De repente, ¿no? Cada proyecto que uno tiene no se sienta a hacer, digamos, todos esos pasos ya como en la práctica. Este, mm, a mí sí me gustaría saber qué elementos particulares del diagnóstico, em, digamos, como información concreta, te llevan a elegir como propuesta estos proyectos empresariales. Digamos, en el sentido de que, y por la frase que también mencionaste al final, ¿verdad? Pareciera que las condiciones son bastante adversas en esa comunidad. Em, y para este tipo de iniciativas, uno pensaría que hay que o sea, que el contexto, ¿verdad? Tiene que favorecerlo en cierto sentido. Entonces, ¿qué del diagnóstico, pero muy puntual del diagnóstico que hiciste en comunidad, te llevó a, a decidirte por esa propuesta? Bueno, en el marco del diagnóstico creo que fue ese intercambio de experiencias con las comunidades, el ir y visitar a las comunidades y identificar, que tal vez no está como bien plasmado, identificar que así como hay condiciones detonantes que hacen prosperar la INSAN, hay mucho potencial, hay mucho talento humano, el intercambio desde las familias, los líderes comunitarios. Me encantó en la comunidad de Santa Rita que uno de los señores en un grupo focal se me acercó y me dice, mire, es que yo quisiera que nos organizáramos, pero como productores, porque hay una organización comunitaria de juntas de agua, de asociación de padres y madres de familia, entre otras, pero yo quisiera que nos organizáramos para vender nuestros productos, para vender nuestras cosechas a un mejor precio, para tener mejores precios. Entonces, en los elementos de diagnóstico es toda esa recolección de información primaria, esa vivencia de cada uno, de las familias, de las mujeres con las que tuve la oportunidad de conversar, también así con los jóvenes, porque los jóvenes decían que de repente ellos querían emprender algo, pero no tenían como todas las condiciones de poderlo hacer. Entonces, era como un potencial, es un potencial, y si bien es cierto, la zona norte es la mayor generadora del Producto Interno Bruto. San Antonio es el municipio con más índice de pobreza en este departamento, pero tiene una riqueza y un potencial a que puede explotarse. Pero Ujú, en el marco también de todo este esquema es que ya hay pininos, o sea, no es que estamos comenzando de cero, o sea, ya ahí hay pequeños negocios que están prosperando, porque cuando fui inicialmente a la comunidad y empezamos a definir la problemática, para ETA e IOTA, el vado que se ve donde el puente se fue, ujú, limitó el acceso a los alimentos.
Entonces ahí llevaban comida caliente y lo pasaban así como iba ese señor en un lazo. No sé si pudieron apreciar esa imagen. Entonces ellos decían, las pulperías y las pequeñas abarroterías de estas comunidades fueron desabastecidas. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos de tener más recursos, de tener un abordaje más técnico de cómo hacer las cosas para que mitigar ese mínimo de riesgo? ¿Qué tan preparados podemos estar ante cualquier otro evento adverso? Entonces eso me llamó mucho la atención, esa vivencia comunitaria y el interés, lógicamente, de la municipalidad. Ya cuentan con una agenda de desarrollo local, ya han mejorado la parte pintoresca del municipio con actividades de muralismo, ya hicieron 2 ferias con emprendedores. Entonces, no es que vamos a llegar a llevar inicialmente los grandes emprendedores, pero sí aquellos cuya iniciativa empresarial permita al menos tener las condiciones de subsistencia a los alimentos. ¿Qué pasa ante un evento adverso y que la comunidad quede sin acceso? Por poner un ejemplo. Eso. Entiendo, entiendo. Y sí, tienes razón. De repente, oírte decir me queda mucho más claro que en el documento, ¿verdad? En el documento no se evidencia tanto esta otra parte, sino que sea como mucho énfasis a como a los aspectos más, de Más clima, de vulnerable. cambio climático, ¿verdad? Y toda la problemática, digamos, alrededor de eso, y no sobre todo a esta parte, ¿verdad? Que es muy importante para la propuesta que haces, pero dicho, ¿verdad? Queda muy claro que sería muy bueno, digamos, que pudieras incorporarlo para que el documento quede mucho más claro. Y ya nada más de último, porque, digamos, a mí siempre me llama la atención cuando es este tipo de iniciativas que me parecen súper buenas, ¿verdad? Digamos, como darle las herramientas a las personas para que sean ellas las que puedan salir adelante. Pero también, pues conocemos todos los bemoles que pueden haber, en ese sentido. Yo, mi esposo siempre cuenta una historia de un conocido que él tenía, que él tiene, que trabajó con una comunidad en Amazonas y los enseñó a la agricultura, hicieron muchos proyectos productivos también, aumentaron su capacidad adquisitiva por mucho y todo lo compraron en whisky. Entonces empezó más bien una problemática social terrible, ¿verdad? De alcoholismo y ligado a violencia, que, ¿verdad? Obviamente no era la idea. Entonces, en este caso, leyendo tu trabajo, leyendo sobre todos los productos, porque tal vez no está tanto en los objetivos, pero leyendo los productos, habla de capacitación en seguridad alimentaria, ¿verdad? Pero en términos más de aspectos técnicos, digamos, pareciera como para manejo de los emprendimientos, ¿verdad? No tanto como en términos em, de al final de consumo o de uso de de ese capital que están teniendo. Entonces, quería preguntarte si ese, digamos, es el enfoque, nada más, o si han considerado, ¿verdad? Ya que tenés como todas las posibilidades de llevar adelante este proyecto, si han considerado como algún mecanismo para de alguna manera asegurarse de que, ok, que en alguna medida estén aumentando su capacidad adquisitiva, pero que eso sí se vea traducido en una mejora en la seguridad alimentaria, ¿verdad? Que no necesariamente es directa la relación. Sí, bueno, en este sentido, profe, el resultado 3 compone todo el esquema de gestión del conocimiento, pero la idea de la propuesta es que sea holístico e integral. En primer lugar, mediante mecanismos de gestión del conocimiento que generen conciencia y sensibilidad, que el propósito de mejorar los ingresos de las familias es, en primer, es abastecer las principales necesidades básicas orientadas a la alimentación, orientadas a las necesidades básicas del hogar como tal. Entonces, hacer énfasis, son micros y pequeñas empresas que no es que vamos a ver
el alto porcentaje en ingresos al inicio, pero sí que contribuya, que la generación de ese ingreso contribuya a satisfacer las condiciones de acceso a los alimentos, a los que se vieron limitados por huracanes, por ejemplo, por pandemia, donde no podían ir a comprar porque habían restricciones de ingreso a las comunidades. A su vez, pues llevar herramientas, seguir potenciando el tema de las habilidades blandas, de cómo también la gestión integral de riesgo, qué medidas como comunidades y grupos organizados pueden implementar para mitigar algún efecto adverso ante este tipo de condiciones y cómo en cada una de las campañas, también en la asistencia técnica y el acompañamiento que se pretende dar, es sensibilizar en que lo que queremos mejorar es la seguridad alimentaria. Lo que queremos mejorar es las condiciones a comer de manera más nutritiva, de manera más adecuada, de manera más saludable. Entonces, eso va a ser enfatizando mucho las campañas de concientización y sensibilización a estos grupos como tal. Ujú, entiendo. Sí, tal vez es otro elemento, ¿verdad? Que no, o sea, en el documento no queda tan claro, ¿verdad? Y sería importante de enfatizar por todo lo que has dicho, ¿verdad? Nada más para que quede ahí, porque al final, digamos, cualquier persona que lo lea va a saberlo por el documento, ¿verdad? No, no va a tener la retroalimentación oral, entonces es importante, pues, dejarlo bien clarito ahí. Muchas gracias y de verdad, felicidades por ya estar en esta etapa. Muchas Gracias, profe. gracias, profe Katia. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, ya todos han hablado tanto, ¿verdad? No me han dejado mucho a mí. Pero bueno, yo tenía anotadas algunas observaciones. Primero, obviamente, felicitar a Ingrid. Es evidente que es un trabajo muy exhaustivo, que tiene, es el reflejo de mucho esfuerzo, muchísima dedicación, está clarísimo. Me parece que es un trabajo metodológicamente muy riguroso. Hay un control absoluto del tema, no solo del tema SAN, sino de todos estos temas con los que has complementado el eje SAN, por así decirlo. Y además lo considero también muy innovador, ¿verdad? Eh, Sin embargo, yo tengo algunas, digamos, algunas partes oscuras, ¿no? A pesar de todas las observaciones que se hizo inicialmente, iban mucho en esa línea, ¿no? Acerca de las observaciones iniciales. Yo todavía no lo tengo tan claro como lo tiene Warner, por ejemplo. Ahora con lo que le contestaste a la profesora Katia, yo sí que lo tengo más claro, ¿verdad? Pero en todo caso te lo voy a plantear. A ver, yo tengo una primera observación y es que el diagnóstico del problema está muy centrado en el efecto eh, en los medios de vida, principalmente como consecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Del cambio climático. Está muy centrado ahí, ¿verdad? No es fácilmente predecir qué ruta finalmente va a coger el discurso en el documento, ¿verdad? Se enfatiza en la pérdida de los medios de vida causadas justamente por las perturbaciones climáticas y se plantea justamente como la medida de solución la promoción y el establecimiento de iniciativas empresariales, ¿verdad? Involucrando mujeres y jóvenes, ¿verdad? Que es una variable que ya la puedo entender un poco mejor, ¿verdad? Y está claro, no hay que decirlo, porque son importantes los medios de vida, ¿verdad? Aunque ahí también, de alguna manera, me alineo a lo que Katia te preguntaba, porque los medios de vida, al ser multivariables, ¿verdad? Multidimensionales, pues dinamizan la economía local, el empleo, los ingresos, la equidad de género, ¿no? Y también tienen efecto, digamos, para favorecer la disponibilidad y el acceso de los alimentos. Esto es muy integral, ¿verdad? De modo que uno pensaría que los efectos de tu iniciativa pueden tener impactos o efectos en todas estas dimensiones. ¿Cómo focalizarlo en el tema SAN?
No quiero decir que esto deba cambiarse, me parece muy bien así como está planteado. Pero, por otro lado, cuando planteas toda la situación económica de la comunidad de San Antonio, ¿verdad? Y de infraestructura física local, que es muy crítica en todos los sentidos. Ahí mencionaste que anoté algunas cosas, las pocas oportunidades de inversión público-privado para el desarrollo de iniciativas, las familias no organizadas, el débil tejido empresarial, comunitario, los daños en la infraestructura social y productiva, la poca disponibilidad de mano de obra, la agricultura de subsistencia, etcétera, ¿no? Entonces, al leer eso, y bueno, es que he tenido, yo te lo comentaba, ¿no? Alguna experiencia o bastante experiencia de campo con iniciativas empresariales, y estoy hablando de grupos ya organizados y consolidados en un territorio, ¿verdad? Con líderes incluso de un nivel relativamente alto, ¿verdad? Y incluso con empresas no micro, ya de una cierta magnitud, que uno supondría que, bueno, pueden llevar adelante iniciativas como esta, y sin embargo, en mi experiencia, que fueron 12 años trabajando en el campo, en una zona rural, eh, el fracaso fue total. En aquel tiempo, para que veas de cuándo te estoy hablando, el no tener un fax, por ejemplo, o una computadora, o un teléfono disponible, ¿verdad? O tener recursos para imprimir, por ejemplo, o no tener un centro, una infraestructura. Estoy hablando de factores internos propios, ¿no? Para la gestión logística. El no tenerlos ya era un factor crítico. Eh, Otro factor crítico era la capacidad humana. O sea, un microemprendimiento o un emprendimiento de mayores dimensiones requiere una cierta capacidad humana, una cierta experiencia en la gestión, incluso una cierta formación en la gestión. En esas iniciativas que te comento, hubo una decisión para salvar la situación que fue asignar administradores a algunos de estos organizaciones que se estaban o que pretendía que se transformaran en microempresas, ¿verdad? Y aún así no funcionó, porque además el entorno no era fácil, el entorno no era fácil. Estaban en lugares aislados, con infraestructura de caminos, de puentes, etcétera, complicados. Además, trabajando con agricultura, muy susceptible a todo lo que ya vos sabés, ¿verdad? Y en condiciones de mercado absolutamente tal vez medianamente definidas, pero absolutamente inestables. Eran un riesgo permanente, las condiciones de mercado, ¿verdad? Eh, Te lo digo porque la solución de iniciativas empresariales pareciera que requeriría un diagnóstico preliminar. O sea, difícilmente yo podría llegar a un territorio, ver una situación tan compleja como esta, ver condiciones familiares, humanas, culturales, sociales, etcétera, eh, muy difíciles, y suponer que va a haber, digamos, una capacidad para activar un proceso empresarial, incluso a la mínima escala. De hecho, se recomienda que se empiece en la mínima escala, ¿no? Para ir justamente escalando, ¿verdad? Entonces, digo, al yo no encontrar esa iniciativa, ese estudio preliminar, al no ver antecedentes, porque hasta ahora que lo mencionas, que ya han habido ferias de emprendedores, que hay algunos emprendedores, no sé si agrícolas o de otro tipo, ¿verdad? Excepto por las pulperías que mencionas, o las fábricas de tortillas o alguna cosa así. Yo no podría imaginarme, digamos, que haya una capacidad o un potencial de capacidad de emprendedurismo, ¿verdad? Quizás me lo podría imaginar ahora a muy baja escala, en una población realmente muy seleccionada como estás planteando en el proyecto, ¿verdad? Eh, mm, entonces, me pregunto, ¿es suficiente las condiciones que hay, ¿verdad? Y el planteamiento que estás haciendo para pensar que va a ser exitosa la creación de 25 empresas? Porque quizás es fácil crearlas o iniciar la creación, pero hacerlas sostenibles y resilientes y en condiciones de climatológicas adversas es realmente complejo, ¿verdad? Incluso uno pensaría que poblaciones como estas requerirían primero, vamos a decirlo entre comillas, una intervención estatal para satisfacer primero necesidades básicas: infraestructura, educación, agua potable, alimentos básicos, ¿no?
lo elemental que uno pensaría para que una comunidad esté preparada para dar un salto según la pirámide de Maslow, digamos, en actividades socioeconómicas más complejas, ¿verdad? Entonces me pregunto si no es, bueno, habría que documentar un poco o disponer de alguna información de carácter preliminar en términos de cuáles han sido los emprendimientos que hay y cuáles son los que tienen un mayor potencial para no dejar toda esta incertidumbre a la ejecución del proyecto, al diagnóstico de este proyecto, porque si no partimos de lo que llaman un estudio base, nos podemos llevar una sorpresa de que no tenemos esas condiciones para impulsar esto, ¿verdad? Eh, esa es la primera pregunta. La segunda es que, eh, suponiendo, yo estoy suponiendo, es que no lo vi tan claro, de que no hay este análisis de la capacidad interna de las familias, de las comunidades, del territorio en general, para implementar iniciativas como esta, y viendo que sí hay en principio unas condiciones institucionales desde la municipalidad, la comisión esta que tiene de apoyo al desarrollo local y esto, ¿verdad? Esa diversidad de aliados y todo lo demás. Entonces, yo me pregunto, es que las municipalidades, por lo menos en Costa Rica, son bastante débiles. Si hay una deficiencia que tienen es en capacidad de gestión y de personal, ¿verdad? Especialistas no hay. En Costa Rica habrán un par de municipalidades que tienen una unidad, por ejemplo, de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces yo me pregunto si esta municipalidad de San Antonio tiene la capacidad para, en paralelo, impulsar 25 iniciativas empresariales, aunque sean microempresariales. Porque vos hablas de un técnico y un asistente o dos técnicos, ¿verdad? Pero estamos hablando de 25 en paralelo, con capacitación, con asesoría, con seguimiento, con monitoreo, etcétera, etcétera. Lo digo porque lo mismo, ¿no? Como ya yo lo viví, yo no me lo estoy imaginando, excepto que vos me digas, bueno, es que estamos hablando de emprendimientos de pequeña escala, en lo cual muchos ya tienen experiencia y han demostrado que lo pueden hacer y que con $1,200 lo pueden sacar adelante. Porque además tienen, digamos, el tiempo, la disponibilidad, la mano de obra familiar o yo qué sé, ¿verdad? Para llevarlo adelante con cierto éxito económico, porque uno piensa, espera que de aquí lo primero que surge es un éxito económico, para que esto sea sostenible, es lo primero, desde mi punto de vista es lo primero. Y luego el otro beneficio, que es el que finalmente, digamos, visualizamos como la misión o la función, que es el suministro de alimentos, ¿verdad? Hacia la comunidad. Entonces, esa es la pregunta. ¿Tiene realmente la municipalidad estas capacidades demostradas, verdad? Yo sé que, bueno, ya mencionas que hay fondos, aunque por ahí se dice que hay recursos limitados en las municipalidades, etcétera, y hay otro organismo internacional que puede colaborar, etcétera, pero no es una cuestión de dinero necesariamente, ¿verdad? Eh, y además, la inversión en una microempresa es significativa. Yo necesito un edificio, aunque sea pequeñito, no lo voy a hacer desde la cocina de mi casa. Necesito un equipo básico, una infraestructura, etcétera, etcétera. Una organización para la distribución, un camioncillo, yo qué sé. Hay toda una serie, digamos, de condiciones para la gestión empresarial, ¿verdad? Más allá de la gestión humana por sí misma, ¿verdad? Y la tercera, mm, Ingrid, es que, bueno, se citan muchos aliados, pero no aparecen necesariamente en el texto, por lo menos no desarrollados. Pero cuando ya vas al plan de trabajo y asignas o hacer referencia a qué entidad cumplirá tal función, yo me sorprendo un poco porque, a ver, está la UTSAN, está la COPECO, está la Secretaría de Gobernación, está la SGJD, está la CDD, está FUNDER, está la ESID, está la AUO, está PMA, está USAID, yo qué sé, tienen al menos una o dos funciones estas, ¿verdad? Y se plantea en el documento así, realizarán tal actividad o tal acción en el marco de la ejecución del proyecto, pero no se indica tampoco en el documento eh, que se hizo, ¿verdad? Alguna gestión con ellas, algún encuentro, ¿verdad? Lo que yo sentí es que se está suponiendo que, bueno, hay afinidad en objetivos, ¿verdad? Y se esperaría que contribuyan a la ejecución del proyecto, pero no pareciera que hubo una gestión justamente para involucrarlos en este proceso. Yo entiendo que la municipalidad tiene una serie de redes y contactos que los puede atraer con mayor facilidad, pero uno esperaría que hubiese habido, ¿verdad?
una gestión de involucración, de compromiso, por lo menos en términos verbales, de todos estos socios que vos mencionas ahí, o aliados potenciales. Eso sería, Ingrid. Mm. Bueno, respecto a la primera pregunta, pues es un desafío, sin embargo, para nuestro país, las iniciativas empresariales son de interés público porque promueven el empleo, porque promueven el autoempleo y el bienestar. Entonces, bajo ese esquema, se vuelve muchas oportunidades y muchas familias subsisten y educan a sus hijos desde una pequeña tienda de conveniencia. Entonces, las estadísticas y los estudios determinan que a nivel nacional, pues son un motor de la economía. Cada MIPYME son un motor de la economía ante esto, ante la generación, hasta el mismo autoempleo. Y si bien es cierto, el árbol de la problemática hacía un abordaje de cuál era la situación de este tema en relación o post a un huracán de impacto nacional, de gran impacto nacional del 2020 a la fecha ya han habido eh, acciones. Por ejemplo, las vías de comunicación han sido habilitadas, los accesos a las comunidades han sido habilitados, los esquemas de circulación de bienes, productos y servicios, pues también han ido mejorando sus condiciones. O sea, del 2020 acá, y como lo decía, hasta los mismos elementos de la inseguridad alimentaria y nutricional y esas estadísticas, se ha ido evolucionando, se ha ido mejorando esas condiciones para mejorar eh, el bienestar y la calidad de vida de las familias. He tenido también la oportunidad de trabajar con desarrollo económico local en varios espacios. Comprendo lo que usted dice y también comparto mucho su sentir. Es un desafío porque es lograr la sostenibilidad más allá de la subsistencia de estas iniciativas y de la subsistencia de sus hogares, es un reto, pero hay muchas iniciativas empresariales que han logrado también ir evolucionando y seguir evolucionando, sobre todo cuando en el marco de la resiliencia se vuelven como una opción, como una opción a contar con ingresos para poder alimentarse. Y es por eso que se elige micro y pequeña empresa, porque desde los rubros identificados en el trabajo final, eh, indican que vamos a comenzar con esas MIPYMES, con esas familias que fueron afectadas por huracanes o por otros eventos, pero a lo pequeño, porque las que están medianas y grandes en el municipio, pues ya tienen todo un esquema robusto de desarrollo. Y es por eso que una de las actividades del resultado del componente 1 involucran una caracterización. La caracterización a estas estructuras, que es importante contar con elementos claves. No solo se pretende apoyar a una iniciativa empresarial porque es el sueño ideal de querer ser empresario sin tener los argumentos, las iniciativas necesarias para su desarrollo. Entonces se contempla una caracterización rigurosa de los esquemas para, para contar que con esas 25 iniciativas empresariales se genere todo ese mecanismo de sostenibilidad a lo aportado. Y el capital de activación que se da también es un enganche que va con un
compromiso desde ellos, no se les va a dar el dinero por dárselo, sino que debe de haber un compromiso fehaciente desde la estructura de su plan de negocio y ver qué tan sólida está la idea en el desarrollo de su iniciativa. Y hay otros esquemas que en el marco de la asistencia técnica y acompañamiento se van a ir dando dentro de estas oportunidades. Respecto a la estructura técnica de la UDEL, es una estructura básica, 2 técnicos, sin embargo, como lo establece la propuesta, en su contenido es ese asocio que debe de haber, incluyendo las otras unidades municipales y cómo se pueden ir vinculando para fortalecer el desarrollo a la unidad DEL, pero también pues existe un acompañamiento de AMON. AMON promueve, la Asociación de Municipios de Honduras promueve todo el esquema de desarrollo económico local y las agendas de desarrollo municipal en el territorio, datando de hace varios años, con muchos desafíos y retos, pero que impulsa, ¿verdad?, a que no decaiga este sistema como tal. También, de acuerdo al diagnóstico y las entrevistas, este equipo pues, ha sido formado por AMON, por AECIP, en agendas, en el desarrollo de estas competencias para la ejecución del proyecto. Y con respecto al tema de aliados estratégicos, son identificados, como nos mencionaba en una de las jornadas, a raíz de los grupos de los empleados o técnicos de la municipalidad. Con ellos se empezó a identificar el accionar de ese mapeo de actores que ellos han identificado, pero no se ha llegado al nivel de gestión con algunos, con otros sí, como con AMON, con AECIP, con el Centro de Desarrollo Empresarial y otros, porque era necesario, lo llevábamos como por etapas. De hecho, la validación de la misma propuesta, en un momento que lo hablábamos con el profesor Warner, pensábamos hacerlo post presentación de un trabajo final de graduación, ¿verdad? Entonces, hay un interés y si bien en la propuesta se plantea, la municipalidad lo está trabajando y tiene mucho interés y yo creo que de eso parte, de esa anuencia política, porque no todas las municipalidades le están apostando a estos esquemas. Y la otra, pues, es porque las mismas comunidades y familias lo identificaban como esas necesidades de fortalecimiento, que si bien es cierto, su nivel de organización es incipiente, pero que lo que quieren es fortalecerse y tienen esa anuencia en querer hacerlo en aras de buscar otras respuestas efectivas a las condiciones que ellos están viviendo, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que podría decir en función de mi experiencia y del trabajo realizado. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias.